¿Estamos bien? Ok, gloria a Dios. Buenos días. Vamos a empezar esta mañana. Si puede cerrar sus ojos, vamos a abrir en oración. Alan Monías, ¿nos puedes abrir en oración, por favor? Padre, gracias Señor por esta oportunidad de estar en tu casa, en tu presencia. Te pedimos Dios que tú nos ayudes esta mañana a escuchar, a aprender de ti, Señor. Bendice mucho los labios de nuestro pastor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar esta mañana nuestra serie que empezamos la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada empezamos un estudio llamado Intimidad con Dios. Y esto va a ser una serie nueva, es una serie nueva que yo estoy haciendo. El texto que estamos usando de base es Santiago capítulo 4, versículo 8. Lo voy a leer rápidamente. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. O sea que la semana pasada empezamos un estudio nuevo de lo que es intimidad con Dios. Estuvimos el primer estudio. ¿Alguien recuerda el tema de lo que hablamos la semana pasada con respecto a lo que es intimidad con Dios? Para repasar rápido un poco, porque no lo terminé el pensamiento la semana pasada. Y lo que voy a hacer, voy a agarrar como unos 5 o 10 minutos esta mañana y terminar ese pensamiento y empezar ya con el estudio número 2. Pero ¿alguien recuerda el práctico pensamientos que hablamos de lo que es intimidad con Dios? ¿Qué? ¿Alan? Cada uno podemos tener intimidad con Dios. Amén, gloria a Dios. O sea que las buenas noticias es que cada uno de nosotros podemos tener intimidad con Dios y establecer y desarrollar prácticamente. Esto es lo que va a hacer el estudio. El estudio se va a enfocar que no nada más tener intimidad con Dios, pero podemos desarrollar lo que es un camino de intimidad con Dios. Y eso es lo hermoso de Dios, ¿verdad? Tener una relación personal con Dios. Y cada vida es diferente, cada nivel es diferente. Cada vida tiene o puede tener una relación personal íntima con el Señor a diferente velocidad o a diferente paso. Algunos gente que son acelerados, empiezan desde el comienzo y usted los ve que levantan vuelo rápido. Otras personas va tomando tiempo, pero el punto es ir caminando con Dios. Y eso es lo hermoso, las buenas nuevas, esto es lo hermoso que quiero considerar en esta serie, es que cada uno de nosotros tenemos esa dicha, ese privilegio de conocer al Señor. La semana pasada hablamos de lo que es eso. El título la semana pasada fue Intimidad con Dios, algo alcanzable. Quiere decir que yo dije al principio que intimidad con Dios, caminar con Cristo y ser íntimo con el Señor no es algo misterioso, místico. Mucha gente tiene el erróneo pensamiento que solamente algunas personas. Especialmente yo creo que si usted viene de raíces religiosas, como en el catolicismo, uno creía que solamente el cura o el papa podía estar cerca de Dios, pero cuando vimos la palabra de Dios sabemos bien que eso no es verdad, que cada uno de nosotros tenemos acceso. Hablamos del por qué, ¿verdad? Por Jesucristo, no porque lo merecemos, no porque somos especiales, sino porque Jesucristo otorgó perdón, redención, nos lavó con su sangre. La Biblia nos dice, acuérdense que estábamos lejos, pero ahora en Efesios leímos esta escritura de Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Eso es poderoso. Estábamos lejos todos nosotros en nuestro pecado, a nuestra condición pecaminosa, pero cuando Cristo nos redimió, cuando Él vertió su sangre en la cruz y nosotros aceptamos ese sacrificio, ahora Pablo nos recuerda que ahora no tenemos que estar más lejos, y esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Hay veces que como seres humanos nos sentimos lejos, quizás por nuestra condición pecaminosa, por desobediencia. Pero lo hermoso de Dios es que Dios no se da por vencido con nosotros. Dios constantemente, su amor, la Biblia nos dice, constantemente está a un lado de nosotros, y hablamos de que eso debe ser un anhelo de nosotros. Pablo, en el libro de Filipenses, él dijo, yo quiero conocerlo a Él. Eso es un anhelo que el apóstol tenía, de conocerlo a Jesús más y más.
y hablamos del peligro. Recuerde que Jesús reconoció gente que era religiosa. Él dijo, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos. Y eso es uno de los más grandes lugares peligrosos que podemos llegar como seres humanos, de si no tener cuidado en nuestro corazón. Nuestro corazón, la Biblia nos dice, es perverso, es engañoso. Y si no tenemos cuidado en nuestro corazón, nos podemos alejar en vez de acercarnos. Entonces, esta serie se va a enfocar en el tema de lo que es ser íntimo con el Señor. Y esto es la oración de Jesús que dijo que conozcamos a Dios. Hablamos de lo que era intimidad y niveles de intimidad. Y yo dije esto y declaré esto, que alguien dijo estas poderosas palabras: tú y yo estamos tan cerca de Dios como lo decidimos estarlo. ¿Okay? Esto es muy práctico de considerar, pero esto es algo que muchas veces, si somos honestos, no nos gusta admitir. Nosotros decimos, no, esa persona está ungida porque, pero nosotros podemos estar ungidos. ¿Cuánto dicen amén? Dios nos permite a cada uno de nosotros al menos tener ungimiento en nuestras vidas, pero necesitamos lo que es hacer una decisión. Y esto es lo que Santiago, el texto de base, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es una promesa. Eso quiere decir, si usted lee el versículo antes, está hablando de resistir al diablo, Él huirá de vosotros. Cuando yo hago una decisión de acercarme a Dios, no hay ningún demonio en el infierno ni el mismo diablo que me pueda parar de acercarme a Dios. Y usted necesita creer eso, consumirse con ese pensamiento. Si usted cree eso, entonces realmente usted puede desarrollar una vida de intimidad con Dios. Porque si no tiene cuidado, el diablo le da 1000 excusas del por qué usted no se puede acercar a Dios. Pero no, Dios dice, si yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a mí. Esas son buenas nuevas, porque estamos hablando de Dios, el creador del universo. ¿Okay? No estamos hablando de una religión, estamos hablando del que tiene poder. El que tiene la Biblia nos dice, en el Viejo Testamento dice que la mano del rey, el corazón del rey está en la mano de Dios y Él lo torna donde Él quiere. Eso quiere decir que Dios, el soberano, el poderoso, el creador del universo, Él nos dice, si tú haces una decisión voluntaria de acercarte a mí, entonces Dios dice, yo me voy a acercar a ti. Y eso es una promesa. Entonces, la semana pasada hablamos de diferentes ejemplos y aquí donde terminamos, yo me enfoqué en uno de ellos y eso fue María. Donde la palabra del Señor nos dice, María, Marta y Lázaro, recuerden, eran una familia. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 12 que María estaba cerca de Jesús. La Biblia nos dice que ella ungió a Jesús en San Juan 12, para los que no estuvieron la semana pasada, San Juan 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. O sea que aquí vemos una mujer que ella decidió acercarse al Señor. Ahora, en la casa había muchas personas, ¿verdad? Estaba su hermano Lázaro, estaba su hermana Marta. La Biblia nos dice en otra ocasión que Marta estaba muy preocupada, atareada, estaba muy distraída, pero lo que vemos es que María decidió ser íntima con el Señor y lo hizo a través de una decisión. Ella fue la que participó en esto, ella fue la que lo ungió al Señor, ella fue la que le ofrendó al Señor un perfume costoso, fue ella. Y esto es algo que nos puede ayudar a nosotros reconocer que está de mí acercarme al Señor. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada día que nosotros hacemos esa decisión está de nosotros. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Yo siempre he dicho esto es poderoso siempre para cada pastor, cada predicador o aún líder de estudio bíblico, donde usted puede tener 2 personas en el mismo estudio, bajo el mismo sermón. Una persona dice, wow, Dios me tocó y me visitó, y la otra persona dice, estuvo más o menos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque depende del corazón. Si uno viene a Cristo en fe y tiene hambre y está humilde, Dios se acerca a esa persona. Y eso nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque María, si usted recuerda la historia en Lucas capítulo 10, donde Marta estaba muy atareada, la Biblia nos dice que María estaba cerca. Jesús dijo estas poderosas palabras que yo terminé el estudio la semana pasada con esto, pero una sola cosa es necesaria, Jesús le está diciendo a Marta,
y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María, Jesús reconoció que María escogió esa parte. ¿Qué parte? De estar cerca de Jesús. Y Jesús dice, esa parte no se le será quitada. Eso nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ningún demonio que lo pueda apartar a usted de Dios. No hay problemas, no hay cosas, no hay estrategias, ni aún su pasado. Todos tenemos un pasado. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos errores, pecados. Pero Dios dice, si tú haces una decisión voluntaria de acercarte a Jesús, eso es algo bueno y eso es algo donde nadie te puede quitar. ¿Okay? Eso fue el pensamiento de lo que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a entrar prácticamente a lo que es el pensamiento para esta mañana. Pero antes de lo que es entrar en profundo en el pensamiento de la mañana, quiero lo que es considerar un par de ejemplos más rápido. Hablando de personas decidir acercarse al Señor en forma íntima, donde ellos fueron bendecidos. Y esto es el fruto, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, este estudio se basa de la intimidad con Dios. Eso nos sirve de bendición. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecirnos? ¿Okay? Entonces, una de las cosas que usted nota de esto, y quizás va a notar a través de toda esta serie, es que los ejemplos que yo voy a dar de personas que decidieron acercarse voluntariamente con el Señor en una relación personal con Dios, fueron personas que entraron, aún sin darse cuenta, a una dimensión de bendición. Todos nosotros, yo me atrevería a decir, deseamos ser bendecidos por Dios. Todos. Yo creo que cuando usted va a un altar y habla con Dios, yo creo que parte de su oración es, Dios bendíceme, bendice a mis hijos, mi familia, mis recursos. Y eso es algo bueno de pedirle a Dios que nos bendiga. La bendición descansa en su intimidad con Dios. Cuando usted hace un estudio de esto, que hablamos de María, pero podemos hablar de muchos hombres, personas que decidieron en su momento, en su generación, de estar íntimos con Dios. Esa intimidad con Dios los protegió del peligro. Noé fue uno de ellos. Génesis 6, la Biblia nos dice en el versículo 9 que había un hombre llamado Noé que caminó, la Biblia dice, con Dios. Una frase muy pequeña y quizás usted haya escuchado muchos sermones de eso. Aquí hay un hombre que él en su generación hizo una decisión personal con Dios de caminar con Dios. Si usted recuerda la historia, la Biblia nos dice que en unos versículos anteriores Dios vio la humanidad y la Biblia nos dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea que Dios mira al ser humano y Dios dice, en el corazón del ser humano hay perversidad, hay maldad. Pero unos versículos después, más adelante, versículo 9 dice, pero Noé caminó con Dios. Esto es algo muy positivo, esto es algo bueno. Esto quiere decir que usted puede estar en un mundo pecaminoso, que vivimos en una generación donde está perdida. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra familia, el mundo, el pecado. Y uno dice, wow, este mundo está perdido. Yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque el ser humano en sí, sin Dios, se maldice. Pero las buenas nuevas es esto. En el medio de la maldad, Noé caminó con Dios. En el medio de nuestra maldad, usted y yo podemos caminar con Dios. Y esto es algo que Dios notó, ¿okay? Si usted recuerda la historia, pero también esto es algo que lo ayudó a Noé a protegerlo en el arca cuando Dios vino a juzgar al mundo. Y esto es lo hermoso de intimidad con Dios. Intimidad con Dios es una bendición, es un refrescamiento, lo va a bendecir, lo va a mantener seguro, lo va a mantener firme, pero también lo va a proteger de las amenazas del infierno. Vivimos en una generación donde
Mucha gente necesita medicina psicológicamente porque se sienten estresados. Y no me malinterprete, yo creo que hay gente que sí necesita ayuda médica. Pero yo le digo esto, en mi propia opinión, a través de lo que es mi ministerio y mi caminar con Dios. La mayoría de los problemas de la humanidad están directamente conectados a nuestra desobediencia a Dios. Si nosotros honestamente decimos, Dios, no mi voluntad, sino tu voluntad, a la larga eso nos introduce a la paz mental, a paz espiritual. Mucha gente, yo he orado y muchas veces yo voy a iglesias donde predico avivamientos y mucha gente cuando oro después del servicio estoy orando porque es que pastor necesito paz, estoy muy ansioso, ando batallando. Si podemos ser honestos, muchas veces estamos ansiosos porque no estamos con una relación íntima con Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Okay? Estoy hablando del corazón, no estoy hablando de palabras. Oh, yo amo a Cristo. Estoy hablando del corazón. Cuando tú sirves a Dios, cuando tú obedeces a Dios, sea el área donde Dios te esté llamando, cuando tú te rindes a Dios y estableces una relación íntima con Dios, eso, amado, te protege, te cubre. Y vemos esto a través de toda la Biblia. Hay otro hombre llamado Josué. La Biblia nos dice que Josué era el servidor de lo que era Moisés. Su generación fue juzgada por Dios. Si usted recuerda la historia, Dios saca a la nación de Israel de Egipto, de esclavitud, pero la Biblia nos dice que esa generación se quejaba, murmuraba, siempre estaban anhelando el pasado y Dios tuvo que juzgarlos. Sus hijos fueron introducidos en la tierra prometida. Pero la Biblia nos dice que de esa generación que pereció en el desierto, fueron 2 hombres que entraron a la tierra prometida. ¿Cuáles fueron? Ya le di la 50% de la respuesta, ¿eh? Amén. Y el otro, ya se lo dije. Aleluya, ¿ok? Josué y Caleb. Escuche lo que dice aquí, Éxodo 33. Escuche, versículo 11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, hablando del servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esas son frases cortas en la Biblia, pero son profundas. Porque ese versículo 11, dice un mundo de verdades para nosotros. O sea que Dios trató con una nación de Israel que salió de Egipto, les dio milagros, les abrió el mar rojo, les proveyó maná del cielo, pan del cielo. Y por alguna razón esa generación siempre se quejaba, anhelaba por las cebollas de Egipto. Eso nunca entendí por qué. Por lo menos anhela carne asada. Pero dice los puercos, las vegetables, las cebollas, o sea lo que sea, que siempre anhelaban el pasado, al tal punto donde Dios llegó en su momento, donde Dios tuvo que tratar con ellos, ¿ok? Pero la Biblia nos dice que Josué y Caleb nos dice en Números 14, si usted recuerda la historia, tuvo un diferente espíritu. Caleb estaba consumido con Dios, y Josué, la Biblia nos dice, nunca se apartaba de la iglesia, del tabernáculo. Eso no es nada más palabras, eso nos enseña algo profundo, que estas personas que caminaron en una relación íntima con Dios, fueron protegidos del juicio venidero. Fueron protegidos de eventos que la Biblia nos dice hubo juicio. Y esto nos enseña algo profundo, amado, que intimidad con Dios es mucho más que ser religioso. Cuando tú caminas con Dios, esa intimidad te va a introducir a increíble bendición, pero también acuérdate, te va a proteger de muchos problemas. La vida es problemática. ¿Cuántos dicen amén? La vida es problemática, es caótica, tiene problemas, ¿ok? Pero esto es algo que necesitamos entender, que cuando nosotros voluntariamente decidimos encontrarnos con Dios, cuando tú decides leer tu Biblia porque quieres leerla, no porque tienes que.
Cuando tú decides venir a la oración y sentarte en una silla y tomar tiempo para encontrarte con Dios, cuando tú vienes a la iglesia con un espíritu bueno, un espíritu donde Dios, háblame, te necesito escuchar, Dios, visítame. Eso, amados, mucho más que actos religiosos, eso te prepara para, número uno, tener un encuentro con Dios, pero también te va ayudando y te va encaminando para una vida futura que te protege de ataques del infierno, aun cuando vienen, ¿ok? Hablamos quizás, yo creo, la semana pasada un poquito de un hombre llamado Job. La Biblia nos dice que Job fue un hombre que temió a Dios, que fue un hombre que caminó en santidad, a tal punto donde, si usted recuerda la historia, Dios le dice a Satanás, mira mi siervo Job, no hay nadie como él. Y sabemos bien que Job pasó por una increíble amenaza del infierno, ataque, pero fue su relación íntima con Dios que lo protegió de él terminar mal. ¿Cuántos dicen amén? Que eso es poderoso y esto es algo que yo quiero darte. Ok, vamos a hablar ahora segundamente, y esto es el estudio número 2, y vamos a hablar de lo que es nutriendo intimidad a través de la adoración. La semana pasada hablamos de cada uno de nosotros podemos ser íntimos con Dios. Intimidad, el título es alcanzable, todo lo podemos alcanzar. Esta mañana vamos a hablar ahora de lo que es nutrir intimidad a través de la oración. Y lo que quiero decir con esto es, todos nosotros necesitamos nutrirnos, ¿verdad? Si tú quieres ser fuerte de forma física, necesitas comer comidas nutritivas que te van a ayudar a darte lo que necesita tu cuerpo físico para tener la fuerza para sostenerte. En lo espiritual también tenemos que nutrirnos, ¿ok? Hay cosas que nos van a ayudar a nutrirnos espiritualmente, eso es la Biblia, la oración, santidad. Esta mañana yo voy a conectar ahora el tema de lo que es la intimidad y nutrir nuestra intimidad con Dios a través de lo que es la adoración, ¿ok? Para eso, el texto que voy a usar hoy va a ser Juan capítulo 12, el mismo texto que hablamos la semana pasada, así lo conecto todo en conexión aquí. Vamos a considerar el ejemplo de María, ¿ok? Juan capítulo 12, versículo 1 al 3, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba ahí Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado a los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la cena con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. O sea que lo que vemos es esto, que aquí hay una familia que aparentemente amaban al Señor, y la Biblia nos enseña que Jesús los amaba a ellos. Okay, yo leí esa escritura en San Juan, donde la Biblia dice que Jesús amaba a María, Marta y lo que era Lázaro. Pero lo que también vemos aquí es que María nos enseña, nos ofrece un concepto bíblico de lo que verdadera adoración es, lo que es adorar a Dios. Cuando hablamos de lo que es la adoración, en nuestra generación vemos que el tema de la adoración, ha sido quizás un poco perturbado a través de los años. Y la razón es esta. Mucha gente piensa que lo que es, cuando hablamos de adoración, estamos hablando del concepto de cantar alabanzas para el Señor. Y hasta cierto punto bíblico eso sí tiene su validez, es válido. ¿Por qué? Porque en Salmos habla mucho de lo que es adorar al Señor con nuestras voces, nuestros cánticos, con instrumentos, y todo eso encaja el tema de la adoración. Pero la adoración es mucho más que cantar. La adoración es mucho más que ser parte de lo que es un grupo de música y alabar al Señor. La adoración encaja un estilo de vida. Y cuando hablamos de ser íntimo con Dios, necesitamos entender que si vamos a nutrir nuestra intimidad con Dios, Dios nos llama a que seamos personas que adoremos al Señor. Es más, si usted va a ser íntimo con Dios, si usted va a tener una relación íntima con Dios,
usted necesita adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo necesita adorar bajo lo que es el concepto bíblico, no lo que el mundo nos dice lo que es adoración. Y esto es muy diferente, aún el mundo religioso. Porque nuestra generación, mucha gente nos trata de convencer, si usted mira en las redes sociales, en las iglesias del mundo religioso hoy en día, es que mucha gente dice que adorar a Dios es venir al Señor y cantar un cántico donde ahora se le enchina la piel de gallina y donde siente emociones. El problema es que eso no es todo lo que bíblicamente nos enseña la Biblia, que es adorar al Señor. Eso es parte. Mucha gente nos dice que adorar a Dios es cantar al Señor, pero no importa cómo vivimos, no importa independientemente cómo somos. Pero la Biblia nos enseña que el adorar a Dios sí puede involucrar nuestros cánticos, pero el adorar a Dios es un estilo de vida en santidad a Dios, adorando a Dios por quien Él es. El problema del tema de la adoración en nuestra generación es esto. Muchas personas adoran al Señor, pero el enfoque es ellos. Mira cómo canto, mira cómo toco, mira qué bonito se suena, porque yo estoy ungido y sé alabar al Señor. Pero bíblicamente eso no es adoración. Adoración no se enfoca en mí, se enfoca en Dios. Si tengo una buena voz, gloria a Dios. Si tengo una voz de perro, gloria a Dios. No todos cantan, ¿cuánto dicen amén? Pero todos pueden adorar. No todos tocan un instrumento, pero todos pueden venir ante Dios y adorar a Dios, sí con alabanzas y júbilo. Pero necesito usted entender esto, adoración no se enfoca en mí. Bíblicamente, yo voy a leer unas escrituras que usted va a poder mirar. Bíblicamente, verdadera adoración, y si vamos a lo que es nutrir nuestra intimidad con Dios, y lo vamos a hacer a través de adoración, eso es válido, pero tenemos que tener una revelación sólida de lo que verdaderamente adoración es. Adoración se enfoca en Dios, en su grandeza, en su santidad. Isaías capítulo 6 nos da una poderosa historia de esto. Si usted recuerda en la historia, el rey de la nación de Israel muere. Y la Biblia nos dice que ahora el hombre de Dios, el profeta en ese momento, obviamente está dolido. Usías era un poderoso hombre y la Biblia nos dice que el profeta Isaías tiene un encuentro con Dios. Escuche esta historia, Isaías 6, versículo 1 al 7. Y el año en que murió el rey Usías, vi yo, hablando el profeta Isaías, al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, escuche esto, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra se llena de su gloria, y los quicios de la puerta se entremecían con la voz, amén, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, versículo 5, aquí está la clave, dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con sus tenazas, tocando él sobre mí mi boca, me dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. El mensaje aquí es que hay un hombre que tiene un encuentro con Dios. Este era un buen hombre, era un profeta, que Isaías, un hombre en santidad, un hombre buen hombre. Sin embargo, aquí tiene un encuentro con Dios y note la manera él de responder al encuentro con Dios. Él dice, soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque él vio su necesidad, su pecado. Su encuentro con Dios ahora, su momento de ser íntimo con el reino de Dios,
note esto, no lo enfoca en sí, en su orgullo, lo enfoca en él, en su pecado, en su necesidad de Dios. Y ahora este hombre en humildad dice, soy muerto, Dios, y gracias a Dios que Dios no lo mata. Amén. Y eso nos da esperanza a todos nosotros. ¿Okay? Que Dios no nos quiere matar, pero esto nos trae un poderoso enfoque aquí a la verdadera manera de nosotros adorar y caminar en intimidad con Dios, que si vamos a ser íntimos con Dios, si vamos a adorar al Señor, tenemos que vernos por quien somos primero y tenemos que ver a Dios por quien Él es también. Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la adoración, amados, se enfoca en Dios. Quiero establecer esto porque esto tristemente, como pastor estamos mirando que esto tristemente se ha corrompido aún en la iglesia. Muchas iglesias toman horas adorando a Dios, pero el enfoque son solamente en ellos. Y esto es peligroso porque bíblicamente no es lo que la Biblia nos enseña. Verdadera adoración, aunque haya música, alabanza, yo le doy gloria a Dios por todo eso, pero todo eso tiene que enfocarnos a la santidad de Dios. Quiero leerle otra escritura que yo estaba estudiando ayer y me tocó mucho, y eso es Apocalipsis capítulo 5. Juan está en la isla de Patmos y la Biblia nos dice que tiene una visión de los años por venir, del juicio venidero, y la Biblia nos dice que Juan tiene una visión del trono del cielo, el trono de Dios, ¿ok? Y escuche esta traducción, lo voy a poner la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque lo pone bien práctica para entender. Dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. Ellos cantaban un potente coro. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar que cantaban bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Eso es poderoso. O sea que Juan tiene una visión del reino de Dios. Eso es sobrenatural. Él ve miles de personas que están alabando al Señor, ángeles, y están cantando, hay adoración en el trono del cielo. Pero note aquí la postura de los ancianos, estos 24 ancianos. Si usted hace un estudio, esto es muy profundo, mucha gente piensa que son 12, parte 24, 12 los discípulos, después 12 los profetas. Independientemente de quién sean, no sabemos. Lo que sí sabemos es esto. Cuando Juan ve esto en el cielo, él sí escucha cánticos, pero note la postura aquí. Aún en el cielo, la Biblia dice, se postraron y adoraron. Eso es clave. Hay adoración de Cristo y el Rey de Reyes y el que murió por la humanidad. Pero la Biblia nos enseña aquí el orden. Primeramente, se postraron, ¿ok? La palabra postrar en el griego original quiere decir caerse, derrumbarse, caer en ruina. En otras palabras, aquí no hay orgullo. Este espíritu no es egocéntrico, donde se enfoca en uno mismo. La palabra postrarse literalmente es una palabra donde nos enseña ahora que hay humildad. Hay humildad y en esa humildad hay verdadera adoración. ¿Cuántos me están siguiendo? Acuérdese de esto, porque esto lo ayuda a usted a conectarse con el Rey de Reyes. Tristemente, esto se ha perdido en nuestra generación. Y no lo estoy diciendo en todos los lugares, pero si usted mira lo que está pasando en el mundo religioso, muchas veces cuando gente proclama que están adorando al Señor, es solamente un show y un espectáculo en el orgullo del ser humano. Es que tanto yo puedo tocar. Yo y mi esposa tuvimos una amiga de nosotros, cuando estábamos saliendo de novio,
la amiga de mi esposa estaba saliendo de novio con un amigo mío y ella cantaba, tenía un don de lo que era cantar. Y yo nunca me olvidé de que ella, aunque sabía cantar, el problema es que su don se le subía a la cabeza. Y vivía como en feria. Fornicaba con su novio, pero ella cantaba. Y cuando un día mi pastor la trató de ayudar a ella, trató de corregirla, ella dijo, pues Dios me dio un talento, yo amo y adoro al Señor. Está bien, pero necesitas servir al Señor. Adoración no es nada más venir el domingo y cantar en el micrófono. Adoración es un estilo de vida. Y aquí la Biblia nos dice que Juan está mirando el reino. Y aún en el reino de Dios, la Biblia dice los ancianos se postran en un espíritu de lo que es humildad. Y después dice, adoran. Ahora, yo hice un estudio de esta palabra ayer. A mí me gusta estudiar muchas veces palabras en su original lenguaje para entender el concepto de esto. Escuche lo que el diccionario griego dice de esta palabra adoración en el libro de Apocalipsis. Dice, la adoración para nosotros significa besar, escuche, como el perro lame la mano del amo. Postrarse en homenaje, hacer reverencia a algo o a alguien. O sea que aquí están los ancianos en el reino. Ellos se postran y adoran, pero dice la palabra adorar es como lamer. Si usted tiene perro, usted sabe lo que es. Okay, es una postura que aquí está mi amo y yo me voy a acercar, yo lo amo, lo quiero agradar. Y cuando usted tiene un perro que es fiel a usted, hace lo que sea. Okay, yo no lo estoy ofendiendo en esta mañana, pero necesita entender el espíritu aquí. Estos hombres ya están en el cielo. No tienen que servir a Dios para ganarse el cielo, ya están en el cielo. Pero ahora están enfrente de la majestad de Dios y la postura normal es, se postran en humildad y adoran a Dios. Escúcheme, amado, eso es adoración bíblica. Cuando nosotros estudiamos, cuando usted estudia, yo tengo mucha escritura aquí, por falta de tiempo no lo puedo dar, pero cuando usted mira las escrituras, cuando usted mira a David, cuando usted mira a Moisés, hombres que tuvieron encuentros con Dios cara a cara, donde la Biblia nos dice Moisés pudo ver la gloria del Señor, su rostro reflejaba. Cuando usted mira cómo esta gente reaccionaba en adoración a Dios, era una postura de humildad, era una postura donde reconocían quién era Dios y el enfoque no era ellos. Hay un pastor, el doctor R.A. Torrey, dijo esto. Este hombre, si usted estudia la historia de Torrey, el predicador Torrey, fue un hombre que aparentemente en su ministerio era una bola de fuego, donde iba, predicaba avivamientos, cientos de personas se salvaban llenas del Espíritu Santo. Y él dijo que un día estuvo ante la presencia de Dios y en su experiencia él aprendió que el dar gracias y hacer peticiones y el adorar, dijo, no se enfocaba en él. Él dijo, cuando yo entendí lo que verdaderamente adoración es, que adoración es enfocarme en Dios, no nada más cantar, no venir ante Dios y nada más, dijo, de pedir mis peticiones. Y no hay nada malo de pedir peticiones, pero es venir ante Dios y reconocer quién Dios es y estar bajo su presencia, sin demandar nada de Él, sin decirle Dios bendíceme, nada más el privilegio de estar ante la presencia de Dios y adorarlo. Es ahí, él dijo, donde mi vida cambió. Alguien le preguntó cómo su ministerio tomó fuego y él dijo, cuando yo aprendí a presentarme ante la presencia de Dios y adorar a Dios por quien Dios es, sin demandar que Él me bendiga, entendiendo que Dios es soberano y Él merece toda la gloria. Lucas capítulo 11, la Biblia nos dice que los discípulos le preguntan a Jesús si Jesús les puede enseñar a orar al Padre. Y lo interesante de la oración del Padre Nuestro es cómo Jesús empieza la oración. Versículo 2, escuche.
Lucas 11, y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. Y de ahí usted fluye, que Él dice, protégeme, provee el pan de cada día, perdona mis ofensas, como nosotros. Pero el enfoque, un autor que yo estaba estudiando, un libro aquí, él dice, lo interesante es que Jesús empieza la oración, ¿con qué? Con la revelación del Padre, porque de ahí fluye todo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Dios, necesito que me des para comer, necesito que me ayudes, ok, todo eso está bien, pero primero tenemos que reconocer a quién es que estamos pidiéndole, en nuestro Padre Celestial. Él es un buen Padre, ya aprendimos eso en nuestra serie de lo que era el Padre Nuestro, pero no podemos, amén, lo que es ignorar a quién nosotros tenemos que venir y adorar, y eso es adoración bíblica. Si vamos a lo que es nutrir nuestra intimidad, lo tenemos que hacer a través de la adoración, pero la adoración bíblica nos enfoca en Dios y no en nosotros. ¿Alguna persona tiene un comentario o pregunta rápidamente? Porque quiero tocar otro punto aquí, que quiero concluir con esto. Vicky. Cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, de las primeras predicaciones que nos tocó escuchar, muchos años que nos pasó, fue precisamente eso de adorar. Nos explicaba que adorar es algo diario. Amén. A diario, y nosotros adoramos a Dios, no nada más con canciones, como dice usted, sino con nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Amén. Que eso es lo que te lleva a santidad. Amén. Porque mucha gente, él decía, me pregunta, ¿cómo se logra santidad? Y dice, es un día a día. Amén. Vivir en adoración con Dios. ¿Qué hablas, qué piensas? Corregirte a ti misma todos los días o a ti mismo. Y eso es adorar a Dios. Amén. Es un estilo de vida, gloria a Dios. Y de eso lo vamos desarrollando. Ahora quiero hablar de algo que lo conecta a esto. Y esto es, adoración fluye de amor. ¿Okay? Alguien dijo estas profundas palabras. Donde el amor es escaso, la adoración es escasa. Donde el amor es profundo, la adoración rebosará. Eso, amado, es profundo. ¿Por qué? Porque si regresamos a nuestro texto y a muchos ejemplos bíblicos, María, la Biblia nos enseña, se acercó a Jesús. Usted recuerda, ella escogió esa parte que Jesús dijo no le va a ser quitada. Pero lo que vemos de la vida de María es que la razón por que ella fue íntima es porque aparentemente ella amaba a Jesús al tal punto donde ahora ella, la Biblia nos dice, ofreció al Señor algo muy costoso. Y esto es algo que nos revela de ella su amor. Y el amor, amado, en tu vida hacia Dios, hacia su persona, va a conectarte al tema de la adoración. Cuando hablamos de adoración bíblica, como ya lo estamos estableciendo y lo hemos establecido, necesitamos entender que esto está conectado con lo que es nuestro amor al Señor. Y esto es algo que tú puedes desarrollar en tu vida y es más, debemos de desarrollar. Tenemos que tomar tiempo en nuestra adoración y enamorarnos de Dios. Yo un día dije eso en uno de mis sermones y alguien tomó ofensa de eso. Me dijo, ¿cómo usted puede decir que se puede enamorar de Cristo? Porque es bíblico. Jesús tiene que ser tu todo, tu vida, tu amor. Es más, bíblicamente Jesús lo estableció. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Una traducción, la traducción más sencilla lo pone de esta manera. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Eso es poderoso. Nunca me dejes de amar. ¿Por qué? Porque si tú pierdes tu amor a Cristo, lo único que tienes es religión humana. Y Jesús reconoció la diferencia de personas que seguían al Señor de labio, pero su corazón no amaban al Señor. Y adoración, amado, verdadera adoración, no es nada más ruido, es un estilo de vida, es un lugar donde tú te encuentras con Dios y lo amas y
trabajas, desarrollas este amor, esta relación personal. Esto no es una relación rápida, no es una relación de un momento, que yo entiendo que todos tenemos esos momentos, pero es un estilo de vida. Lo más que tú sirves a Dios, lo más que tú amas a Dios o puedes amar al Señor, y lo más que ahora ese amor te acerca a Jesús. La Biblia nos habla que Jesús tuvo discípulos. Y es más, esto es un estudio en sí. Jesús tuvo círculos en el medio de sus discípulos que se acercaron ellos voluntariamente más y más a Jesús. Uno de ellos fue Juan. Y en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 23, nos dice una profunda escritura. Nos dice, y uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Esto es profundo, de que están todos los discípulos, están comiendo, pero uno de sus discípulos estaba en el pecho de Jesús. Eso es raro, ¿no? ¿Verdad? Quítate. Pero la Biblia nos dice que Jesús amaba a este discípulo. O sea que aparentemente a Jesús no le molestó que Juan, el discípulo amado, que la Biblia de comentar nos dice, ¿okay?, se recostó y se inclinó en el pecho. Esto fue una acción audaz. Sin embargo, en esa escritura, la Biblia nos dice que Jesús amaba a este discípulo. Ahora, vamos a ser honestos, Jesús amaba a todos los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús ama a la humanidad. Pero la Biblia en esta escritura nos enseña algo específico, que Jesús amaba a este específico discípulo. Pero yo no creo que eso es casualidad. Aquí está este discípulo, él está reinclinado, está cerca de Jesús, lo está escuchando, está en el pecho de Jesús. Y esto, amado, habla de una relación íntima, de adoración íntima con Dios en amor. La única manera que tú te vas a acercar a tu maestros, mire, y te vas a recostar en su pecho, escuchar sus palabras, es porque lo amas. Y esta es nuestra posición. Nosotros, todos nosotros, podemos hacer esto. Es más, Dios busca por esto. Marcos 12:30, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el mandamiento. El mandamiento más importante que Dios dice es que tú ames a Dios con todo lo tuyo, todo. Eso es adoración. Adoración te trae a un lugar de amar al Señor. Y Lucas capítulo 7, por falta de tiempo no puedo leer toda esta escritura, nos da la historia de una mujer que aparentemente era pecadora. Muchos comentaristas nos dicen que quizás era prostituta. Pero la Biblia nos dice que en Lucas 7, una mujer entra en la casa de un fariseo y ella empieza a adorar a Jesús. La Biblia dice que lo unge una vez más. Otra palabra, otra historia donde Jesús es ungido, lo besa con sus pies, seca sus llantos con sus cabellos. Y es una postura de adoración profunda, donde la Biblia nos dice que era tan radical que el fariseo pensó en él, wow, si Jesús fuera Dios, esta mujer, él sabría qué clase de mujer sería. Y la Biblia nos dice que Jesús reprende al fariseo y le dice, ¿sabes qué? Yo he venido a tu casa, no me ofreciste agua, esta mujer me ha besado los pies, me ha llorado. Y el tema es que Jesús reconoce la postura de una mujer que se enamoró tanto del Señor, que amó tanto a Jesús, donde ella lo adoró por quien Él es. Y en el versículo 47 leemos unas profundas palabras. Jesús dijo, por lo cuanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, escuche esto, porque amó mucho. Mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús reconoce algo clave a esta mujer. La Biblia dice, Jesús vio que ella amó mucho. Y su amor la impulsó a adorar sin límites.
enfrente de todo, ella no tuvo vergüenza, ella le besó los pies a Jesús, enjuagó sus pies. Acuérdese, tiempos bíblicos, no habían zapatos como nosotros, no habían Nikes, eran guaraches. O sea que los pies estaban bien apestosos de tierra y feo, con callos quizás, me imagino. No me veo a Jesús haciéndose las uñas. La hermana se ríe porque hace uñas. Y estaba sucio, pero a esta mujer no le importó. Ella reconoció, Jesús es Dios, lo voy a adorar. Y la Biblia dice que Jesús dijo, ella amó mucho. Y ese amor, amado, no nada más la protegió, como hablamos, la introdujo a la presencia de Dios. Entonces vamos a culminar con esto, hablando de lo que es intimidad con Dios. Intimidad con Dios es algo alcanzable. Intimidad con Dios se nutre en nuestras vidas a través de adoración bíblica. No la que el mundo nos dice, pero bíblica. Un espíritu de humildad, un estilo de vida. Si es cantar, cantamos, pero es mucho más que cánticos. Pues yo conozco mucha gente que cantan muy, muy bien, pero son personas torcidas, rebeldes y perversas. Adoración bíblica es venir ante Dios. Acuérdese, como los ancianos, nos postramos y adoramos a Dios, y eso se nutre a través de nuestro amor al Señor. Cada uno de nosotros podemos amar como esta mujer amó. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros podemos amar a Jesús, amar mucho. Jesús dijo, ella amó mucho. La pregunta que nos tenemos que preguntar es, ¿cuánto yo amo a Jesús? No, es que esto es difícil. Son reglas, etc. ¿Cuánto amas a Jesús? Porque de tu amor fluye todo. Eso es verdad en el matrimonio. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Si su marido lo ama, amén. Hay avivamiento. Ya se cambió el espíritu del estudio. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Ya viene seminarios matrimoniales. Acuérdense de esto es muy importante, ¿ok? Van a estar anunciando, si usted quiere ir al hotel del mes que viene, recuerde el seminario para matrimonios, que es viernes en la noche, sábado en la mañana, seminarios con la cena y el hotel. Tiene que poner su nombre en la lista atrás de la iglesia, porque no hay muchas habitaciones, necesitan ponerlo. Entonces, si usted puede, haga ese, gócese, bendiga a su esposa, va a ser un buen tiempo. ¿Okay? Pero vamos a adorar a Dios con verdadero amor. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ser íntimos con el Señor. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad. Bendícenos, Dios, ayúdanos a nutrir nuestra relación íntima contigo a través de nuestro amor, que nuestro amor hacia ti sobrepase todos los amores de esta vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.